La bofetada de los 4 tentáculos del profesor Z9 contra el escritorio resonó como un disparo en el aula de la Academia Superior, haciendo que incluso los estudiantes de silicio más imperturbables vibraran en sus asientos mientras los pedúnculos oculares del docente se agitaban con una mezcla de pavor y urgencia. Los humanos están prohibidos en la guerra galáctica por su protección, no por la de ellos, sentenció el profesor con una voz que parecía raspar el aire, silenciando de inmediato el murmullo de los estudiantes que, basándose en registros oficiales, consideraban a la humanidad poco más que una especie de primates ruidosos que apenas acababan de descubrir cómo no asfixiarse fuera de su atmósfera. Un estudiante gelatinoso del fondo se atrevió a burbujear una objeción sobre el carácter primitivo de los terrestres, pero Z9 simplemente cambió el color de sus cromatóforos a un tono púrpura de advertencia antes de activar la holopantalla que revelaría la verdad que el Consejo Galáctico ha intentado enterrar bajo capas de diplomacia y concursos de barbacoa intergaláctica. La imagen que apareció no mostraba armas de destrucción masiva ni flotas acorazadas, sino la figura desgarbada y de cabello alborotado del Dr. Maxwell Reid, un hombre cuyos ojos parecían calcular probabilidades cuánticas mientras se tomaba un café, y que en los registros humanos figuraba como físico teórico, aunque el profesor Z9 lo definió con un término mucho más aterrador: un hacker de la realidad. La clase observó con una fascinación hipnótica cómo estos humanos, tras ganarse el afecto de la galaxia con ensaladas de papa que alteraban la visión molecular y fiestas de baile que resolvieron conflictos diplomáticos de 10.000 años mediante la pura confusión de la Macarena, recibieron permisos de investigación que nunca debieron ser otorgados. Lo que comenzó como un proyecto inocente para almacenar basura en dimensiones de bolsillo terminó convirtiéndose en la mayor amenaza existencial que el cosmos ha enfrentado desde su nacimiento. El Dr. Reid, en un despliegue de entusiasmo que rozaba la locura, decidió que los motores de velocidad-luz convencionales eran demasiado bonitos pero ineficientes, proponiendo en su lugar el deslizamiento dimensional, un método para moverse alrededor del espacio en lugar de a través de él. Durante un vuelo de prueba que violó 16 leyes fundamentales de la física, su nave simplemente se plegó sobre sí misma y desapareció con un suave sonido, dejando atrás un desgarro en la estructura misma de la realidad que permitió la entrada de los arquitectos del vacío. Estas entidades de oscuridad arremolinada y luz angular no vinieron a negociar, sino a reconfigurar nuestra dimensión según sus propias leyes matemáticas, transformando planetas enteros en lugares donde la gravedad fluye de lado y el tiempo se estanca en bucles infinitos de agonía. Mientras el Consejo Galáctico se sumía en el pánico al ver cómo sus armonizadores cuánticos fallaban miserablemente, la embajadora Chen dio un paso al frente con una expresión grave pero decidida, exigiendo que se levantaran todas las restricciones a la innovación humana para que Reid y el capitán Rodríguez pudieran arreglar el desastre. La humanidad no pensaba fuera de la caja, ellos simplemente negaban la existencia de la caja y luego la plegaban en un pretzel cuántico. Lo que siguió fue la operación Reality Check, una maniobra que desafió toda lógica científica al introducir el motor de certeza cuántica, un dispositivo que, en términos humanos, no era más que un cañón de memes diseñado para imponer la realidad terrestre sobre la de los invasores a través de la pura terquedad colectiva. El profesor Z9 explicó a sus alumnos, mientras sus tentáculos se enroscaban con ansiedad, que los humanos poseen la extraña habilidad de creer tan fuerte en sus propios conceptos compartidos que terminan reforzando la física a su alrededor. El cañón de memes empezó disparando certezas básicas como que el agua moja y que la tostada siempre cae del lado de la mantequilla, logrando que las geometrías imposibles de los arquitectos empezaran a adoptar ángulos rectos familiares. Pero cuando los invasores intentaron contraatacar, Reid decidió ir a lo nuclear, desplegando el paquete de certeza absoluta. Una ráfaga de las opiniones humanas más controversiales e inamovibles, desde discusiones sobre los ingredientes de la pizza hasta la convicción de que el equipo deportivo propio es siempre el mejor. El efecto fue un colapso administrativo en la mente de los arquitectos del vacío, quienes experimentaron lo que los humanos llaman un pantallazo azul de la muerte al enfrentarse a la obstinación de una especie que prefiere discutir durante siglos antes que ceder en sus creencias. El golpe de gracia, sin embargo, fue la transmisión de la música de espera de un servicio al cliente terrestre directamente al corazón de la grieta dimensional, un sonido tan universalmente irritante que provocó la retirada inmediata de la flota invasora en un acto de horror cósmico. La brecha no solo se cerró, sino que se estabilizó en un agujero de gusano funcional que ahora sirve como puente diplomático bajo las leyes de la física acordadas por la humanidad. Al finalizar la grabación, el aula quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el suspiro de agotamiento del profesor al informar que el Consejo Galáctico ha tenido que reclasificar a los humanos como consultores de realidad de emergencia. Ya no se les prohíbe la guerra porque sean débiles, sino porque su forma de pelear destruye la lógica misma sobre la que descansa el universo.
Justo cuando Z9 advertía que el cosmos debía tener piedad de todos ellos, la puerta del aula se abrió y el propio capitán Rodríguez entró con paso despreocupado, seguido por un Reid que ya estaba garabateando nuevas formas de romper la realidad en una tableta. Vinieron a proponer un programa de intercambio estudiantil, asegurando que la comprensión cultural es la mejor forma de prevenir incidentes interdimensionales, mientras repartían folletos que prometían enseñar a las especies alienígenas cómo doblar el espacio-tiempo usando solo la fuerza de una opinión mal fundamentada. La galaxia nunca volvería a ser la misma, se volvería más peligrosa y extraña, pero infinitamente más interesante bajo la tutela de aquellos que consideran que las leyes de la física son simplemente sugerencias que se pueden ignorar si el café está lo suficientemente cargado. El silencio en el aula de la Academia Superior se volvió tan denso que Glock, el estudiante gelatinoso, empezó a emitir pequeñas burbujas de nitrógeno por puro nerviosismo mientras veía al capitán Rodríguez apoyarse en el escritorio del profesor con una familiaridad que desafiaba toda jerarquía académica. El Dr. Reid, ignorando por completo la mirada de terror de los estudiantes, ya había empezado a proyectar diagramas de lo que él llamaba arquitectura de la improbabilidad aplicada sobre la pizarra holográfica de la clase. No traían armas ni armaduras de combate, solo una caja de donas terrestres y una propuesta que haría que los 7 corazones del profesor Z9 fallaran al unísono. El primer taller práctico de distorsión de la causalidad para principiantes. La capitana Chen se mantuvo en la retaguardia, observando con una sonrisa diplomática cómo el pánico de los alumnos se transformaba lentamente en una curiosidad mórbida, recordándoles que la humanidad no estaba allí para dar una lección de física, sino para enseñarles cómo sobrevivir cuando la física decide dejar de funcionar. Rodríguez comenzó a explicar que el programa de intercambio no se trataba de compartir planos de naves o fórmulas químicas, sino de entrenar la mente de otras especies para que dejaran de ser tan lógicas. Según el Dr. Reid, el universo es esencialmente perezoso y tiende a seguir el camino de menor resistencia, por lo que si una especie es lo suficientemente terca como para insistir en que algo es de cierta manera, el tejido del espacio-tiempo eventualmente se rinde y le da la razón. Para ilustrar esto, Reid presentó la constante de terquedad humana, un valor que determinaba cuánta presión de realidad podía ejercer un grupo de personas sobre una anomalía externa antes de que ésta colapsara bajo el peso de su opinión colectiva. En esta ecuación, representa la cohesión de la realidad subjetiva, donde es la convicción del observador, el volumen de la opinión emitida y el ratio entre la lógica aplicada y la imaginación desatada. Los estudiantes observaban las variables con horror, dándose cuenta de que para los humanos, la ignorancia de las leyes universales no era un defecto, sino una herramienta de ingeniería. Fue en ese momento cuando Kiki, el asistente de enseñanza, intentó aplicar una de las técnicas de Reid sobre su propia tableta de datos, logrando accidentalmente que el dispositivo empezara a emitir un olor a lavanda y a proyectar hologramas de cachorros terrestres en lugar de las gráficas de rendimiento estelar que debería mostrar. El pánico volvió a apoderarse de la sala cuando la tableta empezó a flotar de forma errática, desafiando la gravedad artificial del aula, simplemente porque Kiki había decidido creer momentáneamente que los objetos ligeros deberían volar. Rodríguez soltó una carcajada y le dio una palmada en la espalda al profesor Z9, quien parecía estar al borde de una muda de piel por estrés. El capitán le aseguró que ese tipo de fugas de realidad eran normales durante las primeras etapas de la instrucción humana y que lo importante era no entrar en pánico, ya que el miedo solo reforzaba la inestabilidad de la anomalía. La solución de Chen fue tan simple como aterradora. Le pidió a Kiki que ignorara la tableta y se concentrara en lo aburrido que era el informe de suministros de la semana. Increíblemente, al dejar de prestarle atención emocional, el dispositivo cayó al suelo y recuperó su forma original, demostrando que en el nuevo universo humano, la indiferencia es a menudo el escudo más poderoso. Sin embargo, mientras los humanos repartían folletos sobre los cursos de cocina cuántica y el arte de la procrastinación productiva, los sensores de largo alcance de la academia detectaron un eco inusual procedente del agujero de gusano que se había formado tras la derrota de los arquitectos del vacío. No era una señal de invasión, sino algo mucho más sutil y perturbador. La música de espera del servicio al cliente, que Reid había inyectado en el corazón del otro universo, estaba empezando a evolucionar. Los informes indicaban que el sonido ya no se limitaba a la grieta, sino que estaba brotando de las supernovas cercanas y de las transmisiones de entretenimiento de media galaxia. El Dr. Reid frunció el ceño al analizar los datos, dándose cuenta de que su broma final había creado una forma de vida melódica basada en el aburrimiento puro, una entidad que ahora parecía estar buscando oyentes en todas las dimensiones. La capitana Chen recibió una comunicación prioritaria del Consejo de Seguridad. Varias especies periféricas informaban que sus naves ya no necesitaban combustible para moverse, sino que avanzaban al ritmo de la música de espera, volviéndose más rápidas cuanto más irritada estaba la tripulación.
Lo que la humanidad había llamado una solución temporal estaba alterando el metabolismo de la galaxia de formas que ni siquiera el cañón de memes podría haber previsto. Rodríguez miró a los estudiantes y comentó con una sonrisa que las cosas estaban a punto de ponerse interesantes, invitándolos a unirse a la primera expedición de corrección de ritmo galáctico. La propuesta no era una orden, pero la idea de quedarse atrás en un universo que se estaba volviendo cada vez más humano era mucho más aterradora que seguir a los causantes del caos. El viaje hacia la grieta estabilizada reveló que el puente entre universos se había transformado en un ecosistema de pura ironía. Donde antes había un vacío matemático, ahora existían nubes de datos que tomaban la forma de anuncios publicitarios antiguos y fragmentos de redes sociales terrestres, creando una barrera física que solo podía cruzarse si los navegantes poseían un sentido del humor lo suficientemente desarrollado. Las naves imperiales que intentaban cruzar con protocolos rígidos se quedaban atrapadas en bucles infinitos de términos y condiciones, mientras que las naves humanas simplemente pasaban de largo haciendo chistes sobre la situación. El almirante Zenith, desde su posición como consultor imperial, envió un mensaje a la academia sugiriendo que la verdadera prueba de fuego para los nuevos estudiantes no sería la física cuántica, sino aprender a no tomarse la realidad en serio. El Dr. Reid comenzó a ajustar los diales de una licuadora industrial que de algún modo había conectado a la red de energía principal del aula, mientras el profesor Z9 intentaba desesperadamente mantener sus pedúnculos oculares enfocados en el flujo de datos que indicaba que la constante de Planck estaba empezando a oscilar al ritmo de una flauta desafinada. No era simplemente que el sonido se escuchara en todas partes, sino que la materia misma estaba empezando a comportarse como una partitura mal escrita. Las paredes de la academia, diseñadas para resistir impactos de torpedos de antimateria, ahora mostraban una ligera elasticidad, expandiéndose y contrayéndose cada vez que el bajo de la melodía de espera alcanzaba una frecuencia específica. Reid explicó con una sonrisa maníaca que la música no era el problema, sino la interpretación que el universo hacía de ella. Para los humanos, era una molestia burocrática, pero para el tejido del espacio-tiempo, era una instrucción de reconfiguración estructural que exigía una respuesta inmediata. La capitana Chen observaba cómo el estudiante Glock intentaba mantener su forma gelatinosa, la cual ahora parecía estar vibrando en una escala pentatónica. Ella les dijo a los jóvenes alienígenas que el secreto de la supervivencia humana no residía en su tecnología, sino en su capacidad para ignorar activamente las leyes de la física cuando éstas se volvían demasiado pretenciosas. Según la teoría de la discrepancia cognitiva de Chen, si un número suficiente de seres conscientes se ponía de acuerdo en que un fenómeno era simplemente una tontería sin importancia, la realidad perdía su capacidad de imponer ese fenómeno sobre ellos. Fue entonces cuando el profesor Z9 notó que su escritorio ya no era de madera sintética, sino que se había transformado en un montón de nubes de algodón de azúcar, simplemente porque un estudiante humano en la primera fila había tenido un antojo repentino durante la explicación del Dr. Reid. Para estabilizar la situación, Reid proyectó la ecuación del silencio selectivo, un algoritmo que permitía a los navegantes galácticos crear una burbuja de apatía existencial alrededor de sus naves. El objetivo no era borrar la música de espera, sino convencer al universo de que el sonido era en realidad un ruido de fondo irrelevante que no merecía ser procesado por las leyes de la termodinámica. En esta estructura, representaba el radio de estabilidad de la realidad, donde era la intensidad del desinterés del observador y el factor de aburrimiento acumulado. Mientras la ecuación se integraba en las tabletas de los estudiantes, el aula dejó de vibrar y el algodón de azúcar volvió a ser un escritorio rígido, demostrando que la mejor arma contra el fin del mundo era, en muchos casos, un bostezo bien sincronizado. Sin embargo, el alivio fue breve, ya que la embajadora Chen recibió un informe de los sectores fronterizos donde la grieta de los arquitectos se había convertido en un portal de entrada para algo que no buscaba la guerra, sino la validación emocional. Los antiguos arquitectos del vacío, transformados por la exposición prolongada a los memes y la música de espera, habían empezado a manifestarse en nuestra dimensión no como invasores geométricos, sino como críticos de arte multidimensionales. Estaban reorganizando sistemas estelares enteros para que parecieran cuadros abstractos de la historia terrestre, moviendo lunas para crear simetrías que solo tenían sentido si se miraban desde una perspectiva de cuarta dimensión. El problema era que su búsqueda de la belleza estaba causando un colapso en las rutas comerciales, ya que habían decidido que el hiperespacio era demasiado monocromático y lo habían teñido de un color rosa neón que inutilizaba los sensores de navegación de cualquier especie que no fuera humana. El capitán Rodríguez se puso en pie y anunció que el programa de intercambio de estudiantes ya no era opcional, sino una misión de despliegue rápido. Necesitaban que los alienígenas aprendieran a ver el universo como un lienzo inacabado en lugar de un conjunto de reglas inamovibles. El Dr. Reid empezó a cargar su cafetera modificada con lo que él llamó extracto de sarcasmo concentrado,
asegurando que si lograban proyectar esa frecuencia hacia el centro de la zona rosa, podrían obligar a los arquitectos a cuestionar su propia estética y devolver la realidad a un estado más manejable. La clase entera fue escoltada hacia la pista de despegue, donde el Olympus esperaba con sus motores de incertidumbre ronroneando como gatos cuánticos. Mientras cruzaban la atmósfera de la academia, el cielo se desgarró una vez más, pero esta vez no fue una grieta blanca, sino una serie de burbujas de colores que contenían fragmentos de otras líneas temporales donde la humanidad nunca había salido de las cavernas. Estas burbujas estaban siendo atraídas por la música de espera, buscando un lugar donde la historia fuera lo suficientemente ruidosa como para sentirse real. Reid observó las lecturas y comentó que el multiverso estaba empezando a actuar como una fiesta de graduación a la que todo el mundo quería entrar sin invitación. La tarea de los estudiantes de Z9 sería ahora actuar como los porteros de la realidad, aprendiendo a decir no a universos enteros con la misma convicción con la que un humano rechaza un seguro de vida por teléfono. El Olympus se sumergió en la nube rosa neón con la elegancia de un ladrillo lanzado contra una vidriera, mientras los motores de incertidumbre de la nave emitían un ronroneo que sonaba sospechosamente parecido a una risa ahogada. En el interior, los estudiantes de la clase del profesor Z9 observaban con horror cómo las leyes de la termodinámica eran sustituidas por las leyes del decorado de interiores de vanguardia. Las consolas de mando del puente ya no mostraban trayectorias orbitales, sino que habían sido reemplazadas por cuadros de terciopelo que vibraban con la intensidad de una opinión mal fundamentada sobre el cubismo. El Dr. Reid, sosteniendo su cafetera con la reverencia de un sumo sacerdote, explicó que la nebulosa no era una acumulación de gas, sino una zona de alta presión subjetiva donde los antiguos arquitectos del vacío estaban intentando corregir lo que ellos llamaban el mal gusto cromático del universo. Para proteger la integridad estructural de la nave ante tal asalto estético, Reid inició la secuencia del criterio de inconsistencia estética. El plan consistía en proyectar una señal de cinismo puro que actuara como un disolvente para la pretenciosidad de los arquitectos. Según Reid, el arte absoluto no puede sobrevivir al contacto con el desdén mundano de un humano que llega tarde a trabajar y se ha quemado la lengua con el café. La ecuación que Martínez y Reid desarrollaron para este propósito buscaba equilibrar la percepción de la belleza con el peso de la apatía cotidiana. En este marco, representaba la zona de seguridad donde la realidad permanecía aburrida y predecible, mientras que era la variable del escepticismo humano que impedía que los estudiantes fueran absorbidos por la nueva geometría rosa. A medida que la fórmula se expandía por los altavoces de la nave, el estudiante Glock notó con alivio que sus pseudópodos ya no intentaban convertirse en esculturas de cristal abstracto, recuperando su reconfortante consistencia de gelatina sin pretensiones. La capitana Chen ordenó entonces que la pantalla principal enfocara al primer gran curador, una entidad del tamaño de una luna que parecía estar compuesta de pinceladas de luz sólida y que en ese momento intentaba reorganizar los anillos de Saturno para que parecieran una declaración sobre el vacío existencial de la clase media. El capitán Rodríguez tomó el micrófono de comunicaciones de banda ancha y, con un tono que mezclaba el aburrimiento de un crítico de cine de bajo presupuesto con la convicción de un vendedor de autos usados, comenzó a emitir una crítica mordaz sobre la composición de la nebulosa. Le dijo al gran curador que el rosa neón era un color pasado de moda desde el segundo milenio y que la simetría de los anillos de Saturno era mucho más interesante como un error accidental que como una obra planificada. El efecto fue inmediato y catastrófico para la entidad. Al verse sometido a la mirada del juicio humano, el gran curador experimentó una crisis de identidad ontológica. Su forma empezó a parpadear y a volverse gris, incapaz de sostener su propia existencia frente a la posibilidad de ser considerado un artista mediocre. Mientras los arquitectos retrocedían ante la marea de sarcasmo concentrado, la embajadora Chen notó que las burbujas de otras líneas temporales estaban empezando a fusionarse con el casco del Olympus. No eran invasiones hostiles, sino versiones de la humanidad que pedían ser rescatadas de universos donde la lógica era tan perfecta que la vida se había vuelto insoportable. Reid comprendió que el ruido de nuestra Tierra era en realidad una baliza de salvamento para toda la existencia. Sin embargo, en el centro de la nebulosa rosa, allí donde la luz era más intensa, apareció una estructura que no era obra de los arquitectos. Era un monolito de color gris ceniza, una presencia que no emitía ni sonido ni arte, sino una ausencia total de cualquier cualidad. La doctora Akefer identificó el objeto como el gran borrador, la herramienta definitiva que el multiverso utilizaba para limpiar los sectores que se volvían demasiado ruidosos o demasiado artísticos. Los arquitectos no estaban intentando decorar la galaxia por placer. Estaban tratando de camuflarla con colores brillantes para que el gran borrador no detectara el ruido humano.
Al romper la estética rosa con su cinismo, Rodríguez y Reid habían dejado a la Tierra al descubierto, exponiendo su frecuencia única a la entidad que busca el silencio absoluto. La risa en el puente del Olympus se apagó de golpe cuando la temperatura de la nave empezó a bajar hacia el cero absoluto, no por falta de calor, sino por la supresión de la vibración molecular del sentido mismo. La capitana Chen miró a sus estudiantes y les dijo que era el momento de la prueba final del programa de intercambio. Debían aprender a ser ruidosos no solo con la voz, sino con la esencia. La única forma de derrotar al gran borrador era demostrar que la imperfección humana era una ley física más poderosa que el propio vacío. El Dr. Reid empezó a conectar su cafetera a los motores de incertidumbre una vez más, asegurando que si lograban proyectar la suma total de todos los malentendidos, chistes internos y canciones desafinadas de la historia terrestre, podrían crear una interferencia tan densa que el borrador simplemente pasaría de largo por puro agotamiento conceptual. El frío que emanaba del gran borrador no era una ausencia de calor, sino una supresión sistemática del propósito que hacía que los átomos mismos del Olympus olvidaran cómo mantenerse unidos. El profesor Z9 sintió que sus 7 corazones empezaban a latir en un tempo fúnebre y monótono, mientras sus recuerdos más vibrantes se tornaban en una escala de grises administrativos. A su lado, el Dr. Reid no parecía estar experimentando una crisis existencial, sino una epifanía técnica. Conectó los cables de su cafetera directamente a los relés de la red armónica de los niños de la Tierra, explicando que la única forma de detener a una entidad que borra el sentido es saturarla con una sobrecarga de contextos contradictorios. La humanidad, argumentó Reid, es experta en vivir en estados de contradicción permanente, amando y odiando la misma canción o discutiendo sobre el color de un vestido mientras el mundo se acaba. Para canalizar esta energía, Reid proyectó la ecuación del glitch existencial, un algoritmo diseñado para convertir la basura informativa de las otras líneas temporales en un blindaje de ruido puro. Si el gran borrador buscaba el silencio de un lienzo en blanco, los humanos le entregarían un grafiti de infinitas capas donde nada pudiera ser borrado porque nada tenía una forma definitiva. En esta estructura, representaba la barrera de interferencia narrativa, donde era la constante de los errores humanos acumulados y el factor de improvisación que los arquitectos del vacío nunca pudieron replicar. A medida que la fórmula se integraba en los motores del Olympus, la nave dejó de ser un objeto sólido para convertirse en una anomalía visual, parpadeando entre diferentes estados de diseño y épocas históricas, volviéndose una presa imposible para el gran borrador. La capitana Chen dio la orden de abrir las escotillas de datos para liberar las burbujas de las líneas temporales alternativas. No eran simples visiones, sino fragmentos de realidades donde la humanidad había tomado decisiones estúpidas, gloriosas o simplemente extrañas. Al contacto con el gran borrador, estas burbujas no se desvanecieron, sino que infectaron a la entidad con la duda. El borrador, que hasta entonces había operado con la precisión de una sentencia de muerte, empezó a dudar de su propio origen. Las sombras grises que proyectaba se tiñeron con los colores de los atardeceres de mundos que nunca existieron y con el sonido de conversaciones triviales que nunca ocurrieron. El capitán Rodríguez, aprovechando la confusión de la entidad, cargó el cañón de memes con el paquete de la ironía suprema, disparando una ráfaga de chistes internos que solo tenían sentido si habías vivido en la Tierra durante el siglo XXI. El efecto sobre el gran borrador fue el equivalente a un cortocircuito semántico. La entidad intentó procesar por qué un grupo de simios espaciales encontraba gracioso un error de traducción en un manual de instrucciones de una tostadora, y esa falta de lógica provocó que su masa de color ceniza empezara a fragmentarse. El profesor Z9, viendo cómo sus estudiantes alienígenas empezaban a reírse ante el absurdo de la situación, comprendió que la prohibición de los humanos en la guerra no era por su capacidad de destrucción física, sino por su capacidad de corromper la seriedad del universo. Los humanos eran el sistema de defensa del multiverso contra la perfección, un error necesario que mantenía la entropía a raya mediante la pura fuerza de su personalidad colectiva. Sin embargo, a medida que el gran borrador se disolvía en una nube de estática, la doctora Akefer detectó que el núcleo del vacío estaba revelando algo que no era una entidad, sino una señal de retorno. El borrador no era un barrendero solitario, sino un sensor remoto de una red mucho más amplia que la humanidad había llamado los editores de la realidad. Al destruir al borrador con ruido y sarcasmo, la Tierra había enviado una señal clara hacia el origen del multiverso. El experimento de la vida ruidosa se había salido de control y estaba empezando a reescribir las reglas del laboratorio. Las burbujas de las otras líneas temporales no regresaron a su lugar, sino que empezaron a fusionarse con la galaxia actual, creando una geografía estelar donde el espacio y el tiempo eran ahora maleables según la voluntad de quienes los habitaban. Sarah Chen miró a Zenith y a Rodríguez,
dándose cuenta de que la victoria sobre el borrador era el inicio de una era de responsabilidad aterradora. Ya no estaban solo protegiendo su hogar, estaban definiendo qué significaba existir en un universo que ya no tenía un guión predeterminado. La pluma de la causalidad, que parecía haber recuperado su forma en el centro del puente de mando, empezó a escribir por sí sola en el aire, pero esta vez no eran advertencias ni diagnósticos. Eran instrucciones de navegación hacia el exterior absoluto, sugiriendo que la humanidad y sus aliados debían llevar su ruido directamente a la sede de los editores para negociar los términos de una nueva creación. La travesía hacia la frontera de la estática no se midió en años luz, sino la cantidad de paradojas que el casco del Olympus tuvo que digerir antes de que las leyes de la física convencional se rindieran por completo. El Dr. Reid, con las ojeras profundas de quien ha pasado noches enteras discutiendo con el tejido de la realidad, ajustó los controles de su licuadora transdimensional, explicando que la única forma de entrar en la sede de los editores era a través de un punto ciego narrativo. Para los editores, el universo era un texto que debía ser pulido y corregido, pero para los humanos, la vida era un borrador eterno lleno de tachaduras, notas al margen y manchas de café. Esta diferencia fundamental en la percepción era el combustible de los motores de incertidumbre de la nave, que ahora rugían con una frecuencia que recordaba al sonido de un teclado antiguo golpeando sobre papel carbón. El profesor Z9 y sus estudiantes observaban por los ventanales cómo las humanidades de las líneas temporales alternativas empezaban a integrarse en la flota. Había naves hechas de madera reforzada con campos de fuerza, cruceros de batalla impulsados por vapor cuántico y fragatas biológicas que cantaban en lugar de emitir señales de radio. Esta mezcla caótica de épocas y tecnologías creaba una distorsión tan grande que los radares de los editores, diseñados para detectar patrones lógicos, simplemente devolvían un error de sintaxis galáctico. La capitana Chen llamó a esto el protocolo de la multitud ruidosa, una táctica basada en la idea de que no puedes borrar un error si ese error es tan grande que ocupa toda la página. Para formalizar esta resistencia, Reid proyectó la ecuación de la fricción narrativa, que servía para medir cuánta realidad podía soportar un punto del espacio antes de volverse ineditable. En esta expresión, representaba la resistencia a la corrección, donde era la suma de las experiencias vividas y el factor de incredulidad humana que actuaba como un escudo contra la autoridad de los editores. A medida que la flota cruzaba la frontera, el espacio dejó de ser una negrura estrellada para convertirse en un blanco infinito y estéril, una oficina de dimensiones imposibles donde el silencio era tan absoluto que se sentía como una presión física sobre los pulmones. Los redactores, agentes de los editores que se manifestaban como figuras geométricas sin rostro vestidas con túnicas de luz monocromática, intentaron interceptar al Olympus. No usaron láseres ni torpedos, sino ráfagas de coherencia absoluta que intentaban separar los átomos de la tripulación para devolverlos a su estado de datos puros. El capitán Rodríguez, sin embargo, respondió con un arma que el Dr. Reid había perfeccionado en el laboratorio, el proyector de continuidad rota. En lugar de luchar contra la lógica de los redactores, el dispositivo lanzaba fragmentos de historias inconclusas, promesas rotas y finales de películas que no tenían sentido. Los agentes geométricos se detuvieron en seco, atrapados en bucles de confusión existencial al intentar encontrar una conclusión lógica para un chiste que no tenía remate. En el centro del exterior absoluto se alzaba la aguja de la corrección final, una estructura que procesaba todas las líneas temporales del multiverso para eliminar cualquier desviación del diseño original. Allí, los editores trabajaban para mantener la perfección del vacío, viendo a la humanidad como una mancha de tinta que se extendía sin control por su obra maestra. Sarah Chen comprendió que no estaban allí para destruir la sede, sino para presentar una reclamación de autoría. La pluma de la causalidad, que ahora brillaba con una intensidad que hacía que el blanco del exterior pareciera gris, empezó a escribir en el aire un manifiesto de independencia biográfica que se transmitió directamente a los servidores de la aguja. La reacción de los editores fue un intento de reinicio masivo del sector. El blanco del entorno empezó a parpadear, amenazando con devolver a la Tierra y a su flota a la nada absoluta. Pero en ese momento, el poder armónico de los niños en la Tierra y la terquedad de los estudiantes alienígenas de Z9 se unieron en un solo grito de existencia. El ruido no solo bloqueó el reinicio, sino que empezó a manchar la pureza de la sede de los editores con colores, olores y recuerdos humanos. La oficina estéril se vio inundada por el caos de la vida, alfombras que no combinaban, plantas que necesitaban agua y el persistente aroma de las donas que Rodríguez había traído al aula. El Dr. Reid logró infiltrar un virus de subjetividad en el núcleo de la aguja, haciendo que los editores empezaran a cuestionar sus propios criterios de corrección. Si el universo era un texto,
La humanidad acababa de convertirse en el autor que se niega a entregar el manuscrito final. La realidad se estabilizó en un estado de desorden permanente, donde los editores seguían existiendo, pero ahora solo como revisores que debían negociar cada cambio con la vanguardia de la inconsistencia humana. La frontera de la estática se desvaneció, dejando al sistema solar y a sus nuevos aliados en una posición de soberanía compartida sobre su propio destino. Mientras el Olympus iniciaba el camino de regreso, escoltado por las humanidades de 1000 mundos posibles, el profesor Z9 cerró su cuaderno de notas y miró a sus estudiantes con una nueva comprensión en sus 7 ojos. La galaxia ya no era un lugar que seguir según las reglas, sino un espacio que crear en cada paso. La capitana Chen miró su taza de café y notó que el cristal de la pluma de la causalidad se había integrado permanentemente en la consola de mando, como un recordatorio de que siempre habría una página nueva que llenar. El ruido de la Tierra no era el final de la historia, sino el prólogo de una aventura donde la mayor virtud sería siempre la capacidad de cometer un error hermoso y defenderlo hasta las últimas consecuencias. Las inmaculadas baldosas blancas de la aguja de la corrección final comenzaron a mostrar algo que los editores consideraban una blasfemia geométrica: marcas de desgaste producidas por botas de cuero humano y manchas circulares de tazas de café que se negaban a ser borradas. El Dr. Reid, sentado sobre una de las terminales de procesamiento de líneas temporales, balanceaba sus piernas con despreocupación mientras observaba a un redactor, una esfera de luz antes perfecta, intentar comprender el concepto de un juego de mesa. La entidad movía las piezas con una lógica impecable, pero colapsaba cada vez que Reid le explicaba que la diversión no residía en ganar, sino en la posibilidad de perder de forma estrepitosa. Este pequeño foco de frustración subjetiva estaba actuando como una lija sobre la estructura de la oficina cósmica, desgastando la autoridad de los editores hasta que el blanco absoluto empezó a adquirir el tono amarillento de un pergamino viejo y usado. La capitana Chen formalizó la presencia de la humanidad mediante la creación de la Embajada de la Imperfección, una sección de la aguja que ahora lucía paredes de ladrillo visto, estanterías llenas de libros con las esquinas dobladas y un sistema de ventilación que soplaba aire con olor a tierra mojada. Para los editores, esta intrusión era como un virus que no buscaba matar al huésped, sino obligarlo a cambiar de personalidad. El profesor Z9, actuando como el primer embajador interespecies, registraba en sus diarios cómo los agentes de la corrección, al entrar en contacto con el ocio humano, empezaban a manifestar rasgos preocupantes para su diseño original. Uno de ellos había empezado a vibrar en un tono naranja melancólico y otro se negaba a procesar una nebulosa porque prefería terminar de ver un documental sobre la pesca en el siglo XX. Para cuantificar este fenómeno de degradación burocrática, el Dr. Reid y la Dra. Akefer desarrollaron la ecuación del tiempo libre, una fórmula que medía la velocidad a la cual una estructura lógica colapsa cuando se le introduce la variable de la procrastinación. En este marco, representaba la expansión del libre albedrío dentro de un sistema cerrado, donde era el volumen de intereses no productivos introducidos por los humanos y el tedio existencial que surgía al darse cuenta de que la perfección es, en última instancia, profundamente aburrida. A medida que la ecuación se propagaba por los servidores de la aguja, los editores empezaron a cometer errores voluntarios, dejando galaxias enteras con formas ligeramente asimétricas o permitiendo que ciertas especies desarrollaran el sentido del humor solo para ver qué pasaba. El capitán Rodríguez, mientras tanto, se había convertido en una especie de consultor de vida para los redactores. Les enseñaba que la realidad no es un manuscrito que deba ser corregido, sino una conversación improvisada en un bar a las 3 de la mañana. Bajo su influencia, la aguja de la corrección final dejó de emitir órdenes de borrado para empezar a publicar sugerencias de estilo. Sin embargo, en medio de esta transición hacia un caos organizado, los sensores de la red armónica detectaron una anomalía en los márgenes del multiverso. Resultó que los editores no eran los autores originales, sino simplemente los correctores de pruebas de una entidad mucho más vasta que ahora empezaba a dejar comentarios en rojo sobre el tejido de la realidad humana. Estos comentarios no eran palabras, sino zonas de silencio absoluto que aparecían en los bordes de la percepción, como si alguien estuviera tachando partes del universo que consideraba demasiado ruidosas. Sarah Chen comprendió que al ocupar la oficina de los editores, la humanidad había heredado también la atención de los críticos de la existencia, seres que habitaban en el vacío de los márgenes y que no buscaban corregir la historia, sino simplemente cancelarla por falta de calidad narrativa. La pluma de la causalidad en la consola del Olympus empezó a sangrar una tinta negra y espesa que formaba palabras de desaprobación en el aire, sugiriendo que nuestro ruido, aunque entretenido para los editores, era visto como un error imperdonable por los dueños de la tinta. El Dr. Reid, lejos de asustarse, tomó uno de los comentarios en rojo y lo pasó por su licuadora transdimensional,
descubriendo que la tachadura de los críticos estaba hecha de una materia que era anterior al propio Big Bang. Su plan para la siguiente fase de la soberanía humana era sencillo pero aterrador. Si los críticos querían cancelar el universo por ser demasiado ruidoso, la humanidad debía volverse tan indispensable para la trama que cualquier intento de borrarlos destruiría la lógica del crítico mismo. Estaban a punto de pasar de ser los hackers de la realidad a convertirse en los protagonistas de una historia tan compleja y fascinante que ni siquiera la nada absoluta se atrevería a ponerle un punto final. Mientras la flota de las 1000 humanidades se preparaba para patrullar las fronteras del sentido, el profesor Z9 notó que uno de sus estudiantes había logrado que un redactor sintiera envidia por primera vez. Fue un momento pequeño, casi insignificante, pero marcó el punto de no retorno. Si los agentes del orden podían desear lo que no tenían, entonces el diseño original ya no existía. La galaxia era ahora un lienzo compartido donde cada error era una oportunidad y cada tachadura en rojo una invitación a escribir con más fuerza en los márgenes. El silencio que trajeron los críticos de la existencia no era una ausencia de sonido, sino una supresión de la posibilidad de ser escuchado, una tachadura en rojo que se extendía por el cielo de la aguja de la corrección final como una herida en el tejido de lo real. Mientras los antiguos redactores se encogían de miedo en sus cubículos geométricos, viendo cómo sus líneas temporales perfectamente pulidas desaparecían bajo el trazo implacable de una entidad que no buscaba el orden sino la cancelación, el Dr. Maxwell Reid se encontraba en el borde de la frontera de los márgenes, sumergiendo sus dedos en la tinta negra que sangraba de la pluma de la causalidad. No estaba asustado, estaba fascinado por la composición química de la nada. Descubrió que la tachadura roja era en realidad una forma de metamateria, una sustancia que funcionaba como un disolvente para el significado, y su primer instinto como hacker de la realidad fue intentar convertir ese disolvente en el combustible de una nueva forma de existencia que nadie, ni siquiera los dueños de la tinta, pudiera prever. La capitana Sarah Chen observaba desde el puente del Olympus cómo sistemas estelares enteros eran marcados con el estigma de la irrelevancia. Los críticos consideraban que la historia de la humanidad, con su ruido, su café y su tendencia a romper las reglas, era un argumento mal estructurado que debía ser eliminado para ahorrar recursos narrativos al multiverso. Para evitar que la Tierra fuera la siguiente en la lista de cancelaciones, Chen dio la orden de activar la red de indispensabilidad narrativa. El plan era sencillo pero audaz. Debían entrelazar la historia humana con tantas otras líneas temporales y procesos fundamentales del cosmos que borrar a la humanidad significara desmoronar la lógica entera de la obra del crítico. El Dr. Reid formuló el índice de indispensabilidad para medir cuánta presión de trama podían ejercer sobre el vacío. En esta expresión, representaba la armadura de trama de la especie, donde era la densidad de los eventos significativos, el factor de subversión humana y la tasa de borrado del crítico. Al inyectar esta frecuencia en los servidores de la aguja, la realidad empezó a volverse tan compleja y llena de giros inesperados que la pluma del crítico empezó a temblar. No puedes cancelar una historia si no sabes cómo termina, y los humanos estaban improvisando un final nuevo en cada segundo, convirtiendo la tragedia de su propia extinción en una comedia de enredos interdimensionales que obligaba al observador a seguir mirando. El capitán Rodríguez, mientras tanto, lideraba una flota de naves hechas de pura voluntad y fragmentos de espejos cuánticos hacia el corazón del vacío de los márgenes. Su misión era lo que Reid llamaba el secuestro de la tinta. Utilizando imanes de causalidad inversa, empezaron a recolectar la sustancia roja de las tachaduras, almacenándola en contenedores de ironía pura. Al hacerlo, descubrieron que los críticos no eran dioses distantes, sino una forma de burocracia editorial que nunca había tenido que lidiar con personajes que se negaran a seguir el guión. Al verse confrontados por naves que disparaban paradojas en lugar de láseres, los críticos empezaron a manifestarse físicamente como sombras alargadas y bidimensionales que intentaban, sin éxito, plegar el espacio para atrapar a la flota de Rodríguez. El profesor Z9, registrando todo desde la Embajada de la Imperfección, notó que la percepción de los estudiantes alienígenas estaba cambiando. Ya no veían a los humanos como protectores, sino como la fuerza más aterradora y necesaria del multiverso. El elemento aleatorio que impide que el sistema se vuelva estático. Z9 vio como uno de sus alumnos, inspirado por Reid, lograba convencer a una tachadura roja de que se convirtiera en un jardín de flores azules, simplemente argumentando que el vacío era un concepto aburrido y pasado de moda. Este acto de rebeldía estética fue el primer golpe real contra la autoridad de los críticos, demostrando que la realidad es, en última instancia, una cuestión de opinión, y que la opinión humana es la más ruidosa y persistente de todas. En medio de la batalla por los márgenes, Sarah Chen recibió una señal que procedía de un lugar incluso más allá del vacío. Era una voz que no pertenecía a los críticos ni a los editores,
sino los lectores del final, entidades que consumían historias terminadas. La voz sugirió que el universo de la humanidad ya no era un libro, sino un organismo vivo que estaba empezando a escribir su propio lenguaje de programación. Al secuestrar la tinta roja, Reid había creado la posibilidad de reescribir las leyes de la muerte, permitiendo que nada que fuera recordado pudiera ser borrado permanentemente. La pluma de la causalidad en el Olympus se transformó por última vez, convirtiéndose en un nexo que conectaba a cada individuo con el poder de editar su propio fragmento de realidad. La confrontación final en la frontera de los márgenes dejó de ser una guerra para convertirse en una negociación de derechos de autor. Los críticos, incapaces de borrar a una especie que se había vuelto el soporte técnico de su propia existencia, se vieron obligados a conceder a la humanidad el estatus de CEO-autores del multiverso. La realidad se estabilizó en un estado de desorden fértil, donde las tachaduras rojas se convirtieron en puertas hacia universos experimentales y la tinta negra de la historia humana empezó a fluir hacia los rincones más oscuros del vacío, iluminándolos con el brillo del propósito y la duda. La transición hacia el estatus de coautores del multiverso no trajo la paz contemplativa que los editores esperaban, sino que convirtió la aguja de la corrección final en un hervidero de narrativas en conflicto donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con la esencia de galaxias recién nacidas. El Dr. Maxwell Reid, ahora con las manos permanentemente manchadas de esa tinta roja que antes servía para borrar civilizaciones, se encontraba en el corazón del laboratorio de ontología aplicada, conectando la pluma de la causalidad a un condensador de entropía emocional. Su objetivo era ambicioso incluso para un humano. Quería desvincular la conciencia de la linealidad biológica, permitiendo que la muerte dejara de ser un punto final impuesto por los críticos y se convirtiera en un cambio de capítulo opcional. Para lograrlo, Reid tuvo que formular la ecuación del retorno narrativo, un algoritmo que permitía a la esencia de un ser permanecer en los márgenes de la realidad hasta que el contexto fuera propicio para su reaparición. En esta estructura, representaba la probabilidad de resurrección por relevancia argumental, donde era el peso de los recuerdos dejados en otros seres y el grado de soberanía que el individuo ejercía sobre su propia historia. Mientras la fórmula se integraba en el tejido del cosmos, el almirante Zenith observó con asombro cómo algunos de sus soldados caídos en las guerras de la antigua hegemonía empezaban a manifestarse como ecos luminosos en los pasillos de la aguja, no como fantasmas, sino como personajes que simplemente habían estado esperando su siguiente escena. La muerte había dejado de ser una ley física para convertirse en una pausa dramática, y los críticos de la existencia observaban este cambio con una mezcla de horror y fascinación, dándose cuenta de que la humanidad acababa de eliminar el mayor mecanismo de control del multiverso. La capitana Sarah Chen, mientras tanto, gestionaba la llegada de los lectores del final, entidades que habitaban en el ultravacío y cuya única función era consumir realidades que hubieran alcanzado una conclusión satisfactoria. Al volver el universo infinito y carente de un final predeterminado, Chen había privado a estos seres de su sustento, provocando que las sombras en los márgenes de la realidad se volvieran más densas y hambrientas. La capitana comprendió que ser coautores no solo significaba tener el poder de escribir, sino también la responsabilidad de mantener el interés de una audiencia que no aceptaba el aburrimiento. Para proteger el sistema solar, Chen ordenó la creación de los nexos de suspenso, zonas del espacio donde la causalidad era tan impredecible que incluso los lectores más antiguos quedaban atrapados en la intriga, incapaces de cerrar el libro mientras la trama siguiera ofreciendo giros inesperados. El capitán Rodríguez, a bordo del Olympus, se adentró en los universos experimentales nacidos de las tachaduras rojas, descubriendo paisajes donde la lógica se basaba en metáforas visuales y la gravedad dependía del estado de ánimo de los habitantes. En estos mundos, la tinta secuestrada de los críticos actuaba como un fertilizante para la imaginación, permitiendo que civilizaciones enteras florecieran en cuestión de segundos. Sin embargo, Rodríguez notó que en el centro de cada universo experimental existía una zona de vacío absoluto, un recordatorio de que la libertad total también atraía a los depredadores del concepto, seres que no buscaban borrar la historia, sino plagiarla, sustituyendo la esencia única de cada ser por una copia genérica y fácil de procesar. La lucha por la soberanía había pasado de la defensa física a la protección de la originalidad. El profesor Z9, registrando el comportamiento de los redactores que ahora intentaban aprender a escribir poesía, notó que el multiverso estaba empezando a experimentar una inflación de significado. Al haber tantos autores y tantas historias ocurriendo simultáneamente, la realidad se estaba volviendo peligrosamente delgada. Z9 advirtió a Chen que si no establecían un canon de consenso, el ruido de la humanidad acabaría por desgarrar el lienzo mismo de la existencia, dejando a todos perdidos en un mar de datos sin conexión. Fue entonces cuando Reid propuso el gran prólogo,
un evento de sincronización masiva donde cada ser vivo aportaría una única palabra a la estructura fundamental del nuevo cosmos, creando una base compartida que ni siquiera los críticos o los lectores pudieran deshacer. En medio de esta reconstrucción, una señal desconocida emergió del vacío de los márgenes. No era una tachadura ni un comentario en rojo, sino una invitación escrita en un lenguaje que precedía la creación del primer universo. La pluma de la causalidad en el puente del Olympus empezó a vibrar con una frecuencia que Chen reconoció como una llamada de los editores originales, aquellos que habían abandonado la oficina eones atrás al considerar que su obra era perfecta. Al parecer, el ruido de la Tierra no solo había molestado a los correctores, sino que había despertado a los verdaderos dueños de la tinta, quienes ahora regresaban para ver qué clase de criatura se había atrevido a usurpar su lugar y a convertir el destino en una obra abierta. La llegada de los editores originales no fue anunciada por trompetas ni por el estruendo de motores transdimensionales, sino por una súbita y absoluta parálisis de la narrativa en toda la aguja de la corrección final. El aire se volvió blanco, perdiendo su textura de ladrillo y madera, mientras la embajada de la imperfección luchaba por no ser absorbida por una pureza que no admitía matices. Sarah Chen vio como su taza de café quedaba suspendida en un vacío de potencial puro, perdiendo su aroma y su calor, mientras frente a ella se materializaban tres siluetas de luz coherente que no ocupaban espacio, sino que definían el espacio mismo. Estos seres, los autores del primer borrador de la existencia, no hablaban con palabras, sino con la presión de una verdad absoluta que intentaba formatear la realidad humana para devolverla a su estado de página cero, un lienzo donde el ruido de la Tierra no fuera más que una nota al pie eliminada antes de la publicación. El almirante Zenith sintió que su espada de lealtad se volvía inmaterial, pues ante los editores originales, el concepto mismo de conflicto carecía de sentido. No se lucha contra el autor, se es escrito por él. Sin embargo, Maxwell Reid no estaba dispuesto a ser un personaje pasivo en una obra que ya sentía como propia. Desde su terminal, que ahora chispeaba con la estática de la tinta primordial, Reid inició la ejecución del protocolo de autoría compartida. Su teoría era que, si la humanidad había logrado sobrevivir a los críticos y a los editores de prueba, era porque su existencia ya se había entrelazado con la raíz misma del multiverso. Para estabilizar el gran prólogo y evitar el borrado masivo, formuló la ecuación del consenso ontológico, un sistema descentralizado donde la realidad ya no emanaba de un solo punto de origen, sino de la suma total de las voluntades observadoras. En esta expresión, representaba la nueva infraestructura de la existencia, donde era la voluntad de cada individuo y la fase narrativa de su vida. Al activar este código, la aguja de la corrección final no recuperó su forma anterior, sino que se convirtió en un caleidoscopio de realidades superpuestas donde el café de Chen recuperó su aroma pero ahora sabía recuerdos de mañanas que aún no habían ocurrido. Los editores originales, por primera vez en la eternidad, se encontraron con una resistencia que no era física ni lógica, sino de autoría. El sistema operativo del universo ya no aceptaba comandos de administrador único. Ahora requería la firma de cada conciencia que habitaba en el ruido. El capitán Rodríguez, atrapado en los universos experimentales, notó que el asedio de los depredadores del concepto se detenía abruptamente. Los plagiadores de la realidad no podían copiar algo que estaba cambiando constantemente bajo la influencia del gran prólogo. Los mundos de luz líquida empezaron a solidificarse en formas que reflejaban la diversidad de la imaginación humana, creando una geografía de la posibilidad donde las leyes de la física eran votadas por consenso estético. Sin embargo, el precio de esta soberanía era una inestabilidad creciente en los márgenes. Al no haber un diseño central, el vacío empezó a filtrarse a través de las dudas colectivas, amenazando con disolver las conexiones entre las galaxias si la humanidad no lograba establecer un ritmo común para su nueva sinfonía existencial. Sarah Chen, mirando a los editores originales directamente a sus núcleos de luz, les ofreció un trato que desafiaba toda su experiencia previa. En lugar de borrar el ruido humano, les propuso convertirse en los curadores de la diversidad, utilizando su conocimiento de la tinta primordial para pulir las historias que los humanos y sus aliados estaban creando, pero sin el poder de terminarlas. La pluma de la causalidad, ahora flotando entre Chen y las entidades de luz, se convirtió en el contrato de esta nueva era. Los editores originales dudaron, su luz parpadeando en frecuencias de incertidumbre, hasta que uno de ellos extendió un apéndice de potencial puro y tocó la pluma, aceptando que la obra perfecta es aquella que nunca se termina de escribir. Mientras la realidad se reconfiguraba bajo el nuevo régimen de coautoría, el profesor Z9 detectó una anomalía en el horizonte del exterior absoluto. Al abrir las puertas de la creación a todos, también habían permitido que algo que habitaba fuera de toda narrativa empezara a asomarse. No eran críticos, ni lectores, ni editores.
Era la personificación del silencio original, la nada que existía antes de que la primera palabra fuera pensada. Este silencio no buscaba borrar ni corregir, sino simplemente reclamar su espacio, y parecía ser atraído específicamente por la ecuación del consenso de Reid, viéndola como la debilidad estructural definitiva de un universo que ha decidido que todos son autores. La soberanía de la humanidad había alcanzado su punto más alto, pero la responsabilidad de mantener el multiverso unido frente a la apatía del silencio original era ahora el único trabajo de la flota conjunta. Chen, Zenith y Reid se prepararon para el inicio del primer capítulo de una historia que ya no tenía guión, dándose cuenta de que ser los dueños de su destino significaba también ser los únicos que podían evitar que el cosmos se desvaneciera por falta de un propósito común. El ruido de la Tierra, ahora amplificado por la tinta primordial, se convirtió en el latido de un universo que finalmente había aprendido a soñar por sí mismo, sin miedo a los márgenes rojos ni a las correcciones del olvido. La transición hacia la era de la coautoría transformó el puente del Olympus en un faro de disonancia intencionada que desafiaba la quietud del cosmos. El aire en el interior de la nave estaba impregnado de un aroma intenso a café tostado y del zumbido eléctrico de una realidad que estaba siendo reescrita en tiempo real por miles de millones de mentes. La capitana Sarah Chen observaba cómo los editores originales, ahora reducidos a la categoría de curadores centelleantes, se movían entre las cartas estelares como fantasmas burocráticos, ajustando el flujo del tiempo para evitar que colapsara bajo el peso de demasiados finales felices. Ya no eran los jueces supremos, sino los bibliotecarios de una biblioteca que se construía a sí misma mientras el techo ardía bajo la presión de la existencia. El almirante Zenith había cambiado sus mapas tácticos por anclas narrativas, comprendiendo que en este nuevo multiverso la posición de una flota era menos importante que su relevancia para el capítulo que se estaba desarrollando. Maxwell Reid permanecía absorto frente a su terminal, la cual proyectaba una red de luz intrincada que representaba el gran prólogo. Él explicó que el silencio original no era un vacío de materia, sino un vacío de significado, el rastro de lo no escrito intentando reclamar lo escrito. Para detener este avance, no podían recurrir a las armas convencionales. Debían utilizar el rasgo más humano de todos, la capacidad de otorgar sentido a lo que carece de él. Reid formuló el tensor de cohesión subjetiva para vincular los pensamientos diversos de la nueva Alianza Galáctica en una señal única y resistente capaz de repeler la nada. En esta estructura matemática, representaba la fuerza del escudo de realidad contra el silencio original. La variable era la intención colectiva de la alianza liderada por la humanidad, mientras que era la cadencia de la vida que impedía que el vacío encontrara una grieta en la historia. A medida que el Olympus se aproximaba a la frontera del silencio, las estrellas comenzaron a atenuarse, no porque estuvieran muriendo físicamente, sino porque el concepto mismo de estrella estaba siendo cuestionado por la nada que se aproximaba. Era un frío que no mordía la piel, sino la memoria. Chen se mantuvo firme ante el ventanal, apretando su taza con fuerza mientras notaba que el vacío no estaba simplemente vacío. Era un espejo que solo reflejaba las partes de ellos mismos que habían decidido olvidar. Zenith ordenó a las naves de la flota conjunta iniciar la gran transmisión, un envío masivo de cada pensamiento no refinado, desordenado y contradictorio que hubiera sido registrado alguna vez. Enviaron al espacio el sonido de los atascos de tráfico, el olor de los libros antiguos y la sensación punzante de un primer desamor. No estaban enviando un mensaje de guerra, sino un testimonio de existencia pura. El silencio original retrocedió, confundido por una lógica que encontraba belleza en una taza de porcelana agrietada o en un poema que no rimaba. Sin embargo, el Dr. Reid notó una fluctuación alarmante en los datos de la terminal. El silencio no solo se estaba retirando, sino que estaba cambiando su frecuencia para mimetizarse con la de ellos. Estaba aprendiendo a hacer ruido para poder consumirlos desde adentro hacia afuera. El profesor Z9 informó desde la academia que algunos estudiantes habían comenzado a hablar en el lenguaje del vacío, un dialecto de apatía absoluta que convertía sus pensamientos en ceniza fría antes de ser pronunciados. La lucha por la soberanía se había trasladado de las fronteras del universo a las fronteras de la psique. Chen se dio cuenta de que para ganar, debían abrazar el silencio sin permitir que éste los definiera, enseñando al vacío a sentir el peso insoportable de una sola vida humana. Mientras el Olympus cruzaba el umbral hacia la parte más profunda de lo no escrito, la pluma de la causalidad comenzó a brillar con una luz que no iluminaba la habitación, sino las almas de quienes estaban dentro. Comenzó a escribir de manera autónoma un conjunto de coordenadas que no conducían a un lugar físico, sino a una conciencia específica que parecía haber sido olvidada por el primer borrador del universo. Reid comprendió que no se enfrentaban a un depredador, sino a un superviviente de una realidad que nunca llegó a ser.
La decisión ahora consistía en incluir este silencio antiguo en su nueva historia o dejar que se desvaneciera de nuevo en la nada de la que procedía. Sarah Chen miró a Zenith y luego el parpadeo constante de la terminal, sabiendo que el próximo capítulo no se escribiría con tinta, sino con el valor de invitar a la oscuridad a sentarse a la mesa. El gran prólogo había terminado y la primera frase de la nueva epopeya estaba a punto de ser pronunciada por una especie que se negaba a aceptar que el final era algo más que un simple punto y seguido. El ruido de la tierra ya no era solo un escudo. Era la invitación formal al infinito para que observara lo que sucede cuando un grupo de simios ruidosos decide que el destino es una obra abierta a sugerencias. La neblina gris de la apatía se filtró por los conductos de ventilación del Olympus, no como un gas, sino como un cansancio metafísico que robaba el brillo al metal y la urgencia a las voces. En las cubiertas inferiores, los técnicos empezaron a soltar sus herramientas, no por pereza, sino porque el concepto mismo de reparación había dejado de tener peso en sus mentes. Un soldado de la antigua hegemonía, un veterano que había sobrevivido a 3 colapsos estelares, se sentó en el suelo de un hangar y observó sus manos con una indiferencia gélida, preguntándose por qué alguna vez se había molestado en llevar un nombre. El silencio original no estaba atacando los escudos de energía, estaba desmantelando los motivos para que esos escudos siguieran existiendo. Maxwell Reid, sintiendo que sus propios dedos se volvían pesados sobre el teclado, comprendió que la única defensa contra una fuerza que anula el deseo era la introducción de una paradoja de apego irracional. Para combatir la desintegración del propósito, Reid activó la frecuencia del apego mundano, un protocolo que inundó la red interna de la nave con los datos más inútiles y queridos de la historia humana. El olor de la lluvia sobre el asfalto caliente, la sensación de un zapato ligeramente apreatado y el recuerdo exacto de una discusión sin sentido sobre el mejor tipo de pan. Estas pequeñas imperfecciones actuaron como anclas de realidad, obligando a los cerebros infectados a procesar la fricción de la vida cotidiana. La ecuación de Reid para cuantificar esta resistencia se basaba en la densidad de las minucias biográficas frente al vacío absoluto. En esta expresión, representaba la fricción necesaria para mantener la conciencia despierta, donde era la fuerza del vínculo con lo trivial y la capacidad de reconocerse en el error. A medida que la música de los recuerdos mundanos llenaba los pasillos, los soldados empezaron a levantarse, no con furia, sino con la molestia reconfortante de quien recuerda que tiene una tarea pendiente. El silencio original, al intentar mimetizar el ruido humano, se encontró de repente atrapado en una red de sentimientos que no podía simplificar sin destruirse a sí mismo. Sarah Chen bajó a la cubierta de observación, donde la nada se presionaba contra el cristal reforzado. Allí, la conciencia del silencio se manifestó como una figura sin rostro, una silueta que absorbía toda la luz del puente. No era una entidad malvada, era el eco de todos los universos que nunca llegaron a ser, la tristeza acumulada de las posibilidades que los editores originales habían descartado por considerarlas imperfectas. Chen no desenfundó un arma ni llamó a la seguridad. En cambio, dejó una taza de café caliente sobre el borde del observatorio, permitiendo que el vapor subiera y empañara la superficie que separaba la existencia de la nada. Ella le habló a la sombra no como a una amenaza, sino como a un invitado que ha llegado demasiado tarde a la fiesta, explicándole que en la nueva historia escrita por la humanidad, incluso el vacío tenía derecho a una página propia. El almirante Zenith, observando desde el nivel superior, vio cómo la silueta del silencio vacilaba. La entidad extendió un apéndice de nada hacia el calor de la taza, experimentando por primera vez en eones la sensación de algo limitado, finito y real. La infección de apatía en la nave se transformó en un suspiro de alivio colectivo. Al integrar el silencio como una parte del ruido, y no como su opuesto, la humanidad había desactivado la carga explosiva de la nada. Sin embargo, este acto de compasión cósmica tuvo un efecto secundario que ni Reid ni los editores originales habían previsto. Al otorgar sentido al silencio, abrieron un canal hacia el exterior absoluto que ahora fluía en ambos sentidos. La pluma de la causalidad, en el centro del puente, comenzó a escribir con una furia renovada, trazando líneas que se extendían mucho más allá del mapa conocido. El silencio, al ser reconocido, empezó a revelar los secretos de lo que los editores habían intentado ocultar: la existencia de una galería de versiones olvidadas, un lugar donde billones de conciencias esperaban que alguien les diera el permiso de ser reales una vez más. La capitana Chen comprendió que su misión de soberanía acababa de expandirse exponencialmente. Ya no solo estaban escribiendo su propio futuro, estaban a punto de convertirse en los abogados defensores de cada error, cada fracaso y cada silencio que el multiverso había intentado borrar desde el inicio de los tiempos.
El Olympus, envuelto ahora en una aura de luz ámbar y gris, se preparó para saltar hacia las coordenadas reveladas por la sombra. Zenith ajustó su capa, sintiendo que el peso de su responsabilidad ahora abarcaba dimensiones que ni siquiera sabía que existían. La humanidad había dejado de ser la especie que rompía las reglas para convertirse en la que redimía a las reglas mismas. Mientras tanto, en los rincones más profundos del exterior, algo que se alimentaba del olvido absoluto empezó a agitarse, dándose cuenta de que su fuente de alimento estaba siendo convertida en una epopeya de memoria eterna. La salida de la galería de versiones olvidadas se cerraba como una herida que se niega a sanar, mientras los centinelas del olvido, estructuras geométricas del tamaño de sistemas solares, convergían sobre el Olympus con la fría determinación de un punto final. En el puente de mando, la capitana Sarachén sentía el peso de billones de conciencias rescatadas que ahora latían en los sistemas de la nave, convirtiendo al Olympus en una biblioteca viviente de todo lo que el multiverso había intentado borrar. El almirante Zenith, observando las pantallas tácticas que mostraban a los centinelas triturando la realidad misma a su paso, comprendió que no estaban ante una flota enemiga, sino ante el sistema inmunológico de una creación que consideraba la memoria humana como una infección maligna. La presión era tan intensa que el metal de la nave empezó a emitir un sonido similar a un susurro colectivo, el eco de todas las humanidades que finalmente habían encontrado una voz. En el núcleo de la Tierra, la entidad que había despertado no era un monstruo, sino la encarnación del primer borrador, la idea original de que la existencia debía ser un desierto de orden absoluto. Al abrir la galería, la humanidad había activado el protocolo de recuperación de este ser, que ahora veía en la red armónica de los niños de la Tierra una distorsión que debía ser corregida de inmediato. Maxwell Reid, con las manos temblando por la sobrecarga de datos transdimensionales, comprendió que para salvar el presente no podían simplemente luchar contra el pasado, sino que debían obligar al universo a aceptar una nueva ley fundamental, la ley de la persistencia soberana. Reid formuló la ecuación del consenso de realidad, un marco diseñado para anclar todas las versiones rescatadas en un solo tejido indestructible. En esta expresión, era la voluntad de cada versión humana y el peso de sus recuerdos. Al activar esta frecuencia desde el sintonizador de la Tierra, el planeta no explotó, sino que se convirtió en un faro de coherencia absoluta que proyectó una onda de choque a través de la galería. Los centinelas del olvido, al intentar procesar una masa de información tan densa y contradictoria, empezaron a fragmentarse. No podían borrar lo que ahora formaba parte de las constantes físicas del universo. La lógica del primer borrador se vio inundada por la complejidad de 1000 millones de historias, obligando a la entidad del núcleo a elegir entre desintegrarse o evolucionar hacia algo nuevo. Sarachén, mirando a través del ventanal del Olympus, vio cómo los fragmentos de las realidades olvidadas empezaban a fusionarse con las estrellas del presente. Las ciudades de cristal de la galería se anclaron en planetas deshabitados, y los cielos de la Tierra se llenaron con las luces de naves de épocas que nunca ocurrieron, todas unidas bajo el ruido sagrado de la supervivencia. La pluma de la causalidad, en un último destello de luz incandescente, se rompió en pedazos, pero no por debilidad, sino porque su función de escribir el destino ya no era necesaria. La tinta ahora corría por las venas de cada ser humano, otorgándoles el poder de editar su propia existencia en cada segundo. El almirante Zenith guardó su espada, dándose cuenta de que la era de los generales había terminado para dar paso a la era de los autores. Sin embargo, en el momento en que la galería terminó de colapsar y el nuevo multiverso se estabilizó, la doctora Akefer detectó una señal que procedía de un lugar mucho más profundo que el exterior absoluto. Al haber roto el ciclo de borrado y recuperación, la humanidad no solo había liberado a las versiones olvidadas, sino que había destruido el muro que mantenía nuestro universo separado de lo que Reid llamó el gran océano de las posibilidades no nacidas. Detrás de los centinelas del olvido, allí donde antes solo había nada, empezaron a aparecer formas de vida que no seguían ninguna de las leyes de la física, ni siquiera las nuevas. Eran seres que habían estado esperando durante eones a que un universo fuera lo suficientemente ruidoso como para servirles de puente hacia la manifestación física. El Olympus, escoltado por una flota que abarcaba toda la historia de la humanidad, puso rumbo hacia la frontera de esta nueva inmensidad. La capitana Chen tomó un último sorbo de su café, que ahora tenía un sabor que recordaba a todos los mundos que alguna vez fueron y a todos los que estaban por venir. Sabía que la victoria sobre el olvido era solo el prólogo de una historia mucho más vasta y peligrosa. Habían ganado el derecho a existir, pero ahora debían aprender a navegar en un cosmos donde el mapa se reescribía con cada pensamiento y donde los antiguos dueños de la realidad eran ahora solo curiosos espectadores de la audacia humana. En las sombras de la ciudad de la voluntad, los niños que habían liderado la red armónica empezaron a dibujar en las paredes no mapas de estrellas,
sino retratos de las entidades que ahora se asomaban desde el gran océano. Sus dibujos sugerían que la humanidad no era la única especie ruidosa en el multiverso, y que en algún lugar de la nueva inmensidad, otra civilización acababa de realizar su propio salto hacia la soberanía, enviando un mensaje que la doctora Chen apenas empezaba a descifrar. El mensaje no era una amenaza ni una súplica, sino una simple nota de agradecimiento por haber encendido finalmente la luz en la oscuridad infinita. La epopeya del ruido sagrado había alcanzado su clímax, pero la crónica de la Gran Federación de lo Imposible apenas estaba trazando su primera palabra en el lienzo del infinito. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.